Quizás a ustedes les suene el nombre de Miguel Loner. Es un luchador infatigable que ha dedicado su vida a construir barrios, viviendas y políticas públicas más justas y dignas. Tuvo un rol muy importante en el gobierno del presidente Allende. Fue una de las cabezas detrás de la construcción en ese momento del edificio de la UNTAC, que ahora es el GAM. Sigue siendo una persona fascinante, a sus 94 años. Yo he tenido la oportunidad de entrevistarlo un par de veces y de verdad es una persona de una brillantez, de una lucidez y de un compromiso social tremendo. Por eso no me extraña que la gente buena de la editorial Bifurcaciones haya sacado un libro dedicado a su obra, y estamos con su editor Ricardo Green a esta hora. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, muy contento de poder estar acá presentando el libro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay que decir que además este es un adelanto porque el libro ya está en librerías, pero su Ujú. lanzamiento oficial va a ser en el mes de noviembre. Y yo ya un poco adelanté, ¿no? Pero quisiera escuchar tu respuesta, Ricardo, de por qué a ustedes como Bifurcaciones les parecía importante dedicar un libro a la obra de Miguel Loner. Sí, bueno, este libro está en la colección Influencia, influenciado por Charly García, el título. Influencia, que es una colección donde publicamos, son libros bien intensos de hacer, nos demoramos como 3 o 4 años en cada uno, porque lo que hacemos es tomar personas que han sido muy influyentes en el campo urbano y arquitectónico, pero que no tienen muchos libros, o que no alcanzaron a publicar muchos libros, o que su obra iba un poco por otra parte. Entonces, por una parte, recopilamos un montón de trabajos de ellos y ellas, y por otra parte, también levantamos y producimos nueva información. Entonces, eso nos pareció importante. Miguel Laune es alguien muy influyente, tiene libros, pero un libro un poco más holístico, que abarcara tanto su obra, su pensamiento, incluso en temas no arquitectónicos, nos pareció muy importante. Pero por otra parte, y yo lo digo muy claramente en la introducción de este libro no quiere ser en ninguna medida un homenaje a Miguel Laune, aunque por supuesto lo podríamos hacer y es más que merecido. El libro es más que nada también un intento por darnos cuenta, viendo la obra de Miguel y viendo los momentos en los cuales vivió Miguel, que las cosas fueron antes de otra manera, eh, y que por tanto no tienen por qué ser como son hoy día y que pueden ser también de otra manera en el futuro. Ujú. Entonces, esa apertura como de posibilidades, ¿no? De que fuimos otro Chile y no necesariamente tenemos que ser el mismo que fuimos antes, pero sí podemos ser otro que el que somos ahora. Y lo que esa plasticidad, ese como rango de posibilidades que nos abre el libro me parece muy bello. Y eso me llamó la atención y me dio la energía suficiente para embarcarme en este proyecto muy, muy largo y del cual hoy día estamos cerrando, ¿no? Con el lanzamiento. Sí, bueno, quizás eso que tú dices, ¿no? De dejar testimonio de que Chile no siempre fue este que habitamos, es algo que se nos Claro. hace urgente en este momento, pensando que muchos de los expertos y expertas que han analizado el resultado de las últimas elecciones, ¿cierto? Y la cantidad de votos que sacó el rechazo, parte del análisis tiene que ver con esta idea de desesperanza aprendida, ¿no? De que esto somos, de que Chile es esto que es, y que también está esta idea de que siempre hemos sido así. Y cuando uno dice, la verdad es que no siempre hemos sido así. Hace poco entrevisté a un investigador que hablaba del estado de bienestar en Chile y cómo entre los 50 y el 73 existió un sistema público de salud muy eficiente, que fue transformado, por supuesto, durante la dictadura, ¿no? Y eso también nos ayuda a entender por qué, por ejemplo, Miguel Loner hasta el día de hoy sigue defendiendo el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, la Ujú. posibilidad de construir un entorno mucho más amable en términos habitacionales y del habitar, que no necesariamente son lo mismo, ¿no? Y una de las cosas lindas de este libro es que parte importante del libro está escrito por él. ¿Qué es lo que a ti más te llamó la atención de los artículos y de los capítulos que le escribe? A mí me gusta mucho darme cuenta sobre todo como de su compromiso o de su mirada desde el oficio. Eso me pareció bellísimo. Él nunca deja de ser arquitecto. Es muchas cosas a la vez. Es diplomático, es político, colabora con organizaciones sociales, es escritor, es columnista, pero es arquitecto antes que nada. Y no deja de pensar siempre en cómo podemos modificar el espacio, cómo podemos transformar nuestras ciudades, cómo podemos transformar una vivienda para que sea digna, cómo podemos transformar las políticas para que sean dignas.
que eso es algo que recorre su obra completa, ¿no? Y piensa muchos temas. Uno, claro, uno piensa en arquitectura y piensa en vivienda, uno piensa en arquitectura Ujú, y piensa en la casa, pero es mucho más amplio. Por ejemplo, algo bellísimo que hoy día no existe, no, realmente no existe como política pública, desde los 40 las políticas del Estado para promover el turismo. Y que en los 70, una de las primeras cosas, lo cuenta Miguel en el libro, una de las primeras cosas que hace Allende cuando gana, llega al Mimbo y dice, compañeros, nosotros prometimos en el punto, no sé, 14 de las 40 promesas, turismo popular. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, el Estado garantizando y apoyando el derecho del ocio de los trabajadores para descansar, para acceder al ujú, ocio. Y no era cualquier ocio, ¿no? Eran lugares dignos, lugares de fiesta, lugares además donde, pensemos en hace 40, o sea, sí, 50 años, donde las mujeres no iban a cocinar tampoco, ¿no? ujú. Porque claro, si no hacemos cabañas, pero después se replica el modelo machista, llegan las mujeres a cocinar, los hombres a descansar. No, habían gente preparada para que las mujeres también pudieran descansar. Entonces era un modelo que abarcaba muchos ámbitos de la vida social, no solamente la vivienda, era el turismo, era el ocio, era la educación con Quimantú, era los barrios mixtos, era la diversidad con la Villa San Luis, era el conocimiento popular, y hace un concurso bellísimo que se llama el Viexpo en Santiago, donde lo que hacen es hacer un concurso de los propios obreros de la construcción para que cuenten y compitan y presenten cuáles son las soluciones que ellos han imaginado y ellos han creado para hacer su trabajo más eficiente. Entonces no es la tecnocracia, no es un conocimiento de arriba hacia abajo, no son los conocimientos que llegan del extranjero, es saber cómo las propias personas están imaginando mejores formas de hacer su trabajo. Entonces, pues, a eso voy. Cuando digo arquitectura, estoy hablando de una arquitectura expandida que toca muchos campos de la vida social y en el cual Miguel Launer siempre está investigando, muy inquieto, muy creativo también para Ujú. buscar soluciones. Conversamos con Ricardo Green, editor de Launer, también editor de la editorial Bifurcaciones, que recientemente sacó este libro hermoso, además es un libro grande, con muchísimo Grande. material, muy bello, hay que decir, además con mucho cuidado en la Sí, producción, con muchas imágenes, con muchos documentos, y además con muchos escritos, algunos hechos por el mismo Miguel Launer, y otros hechos por algunos expertos como Sebastián Gray, como la Pía Montealegre, ¿cierto? Bueno, tú mismo también escribes, como Paulina Varas, por ejemplo. Cuéntanos ujú, respecto a también la selección que ustedes como editorial hicieron para invitar a otros arquitectos y a otros expertos en urbanismo, expertas también, a claro. participar de este libro. Sí, bueno, hay mucho escrito de Miguel y de hecho fue, como digo, fue mucho trabajo porque también eso no está necesariamente ordenado. Digamos, alguien de 70 años de carrera ha producido mucho, ¿no? Y Miguel es un tipo infatigable, realmente. O sea, ahora, por ejemplo, Hasta hoy. le dio COVID y nos mandó un correo a todos a los 93 años, le dio COVID y mandó un correo diciendo, bueno, me dio COVID y me obligaron a estar en cama, así que voy a escribir una columna diaria. Y es como, yo no puedo escribir una columna diaria. Y escribió, no sé, 15 columnas, una cada día sobre distintos temas. Entonces, alguien que ha producido realmente mucho, ¿no? En términos, a todo término, tanto de producción, de política y de escrito. Entonces, fueron 2 años de investigación para recopilar, yo creo que no recopilé todo, pero bastante de ese material. Además, él vivió exiliado afuera, entonces publicó en danés, publicó en alemán, fue mucho trabajo. Entonces, había mucho material con el cual hacer el libro, una fracción del cual llegó probablemente al libro, traducido, gestionar los derechos, etcétera. Pero después me pareció que era bonito, como digo, no es un libro solamente sobre el pasado, sino también sobre el presente, sobre el futuro, que personas más jóvenes de otras generaciones que han tomado parte de su legado conversaran con él en distintos temas en los cuales esas personas eran expertas, ¿no? Como por Ujú, ejemplo Sebastián Grey, que fue presidente del Colegio de Arquitectos, que hablara sobre la idea del Colegio de Arquitectos, sobre la agrupación de arquitectos, sobre qué significa estar en un gremio o en un colegio, que hoy día es algo que hemos perdido como país, ¿no? Desde la dictadura en adelante. ¿Qué significa que haya un una institución colegiada gestionando y velando por la calidad de los proyectos? O Pía Montalegre, hablando acerca, por ejemplo, del Parque O'Higgins de la renovación de los parques, o bueno, un montón de personas que son expertas en distintos ámbitos y que hablaran con él acerca de esos proyectos para ir un poco más allá de lo que él había escrito. Entonces, están sus escritos, pero también a partir de esos escritos hay personas conversando con ellos y creo que salieron cosas que Miguel, como digo, ha publicado otros libros antes, pero este libro como que va un poco más allá y logra recuperar o producir otro tipo de información
Y al final, de hecho, yo hago una entrevista ya habiendo leído todo, ya estaba listo el libro y yo hago una entrevista como con las cosas que nunca nadie le preguntó, como para también explorar otras cosas de las cuales él no habla. Entonces también Claro. eso fue bonito. Claro, y Sí, además, en ese sentido, también el libro tiene un lindo como doble lectura, ¿no? Que se acompañan y que se complementan, que es por un lado la vida privada, diríamos, ¿no? Para que uno pueda entender cómo Miguel Launer llega a ser Miguel Launer, claro. de dónde viene ese pensamiento, quién Sí. era él, cómo se crió, cuáles fueron sus procesos formativos, ¿no? Para poder establecer estos valores, tanto en términos laborales como en términos personales, Mm, políticos, ¿no? Y también está todo el desarrollo profesional. Entonces también hablemos un poco de eso, ¿no? La escogencia que hicieron ustedes de que fueran mm, ahí mechándose de claro. alguna manera y que no fuera como una parte vida privada y otra parte vida profesional, sino que en el libro están cruzados, ¿no? Estos Claro. escritos respecto a sus propios procesos y también respecto a su vida profesional. Quizás en cualquier caso, pero el de Miguel es mucho más claro que la vida profesional y la vida privada no son tan fáciles de separar. Cuando por tu vida profesional a ti te expulsan del país o te torturan, digamos, la relación ya se dibuja por completo. Entonces, ¿podemos realmente hacer un capítulo sobre vida profesional y vida privada? Yo creo que no mucho. Y yendo más allá de la dictadura, toda su obra tiene que ver con vinculaciones afectivas, con relaciones sociales que trascienden la vida profesional. Él siempre habla de lo bonito que era en los años, no sé, 50, 60, que todas las oficinas, o buena parte de las oficinas de arquitectura que competían en concursos después se juntaban a carreras en su casa. Entonces hablamos de una relación profesional, pero también de una relación afectiva, obviamente. Y entonces a mí me pareció importante rescatar esos valores que han sido como inculcados o más bien que han sido sembrados y cultivados desde la vida privada y cómo eso trasciende hacia la vida profesional. Por ejemplo, él, bueno, también es súper alucinante para mí que, o uno que siempre ha estudiado las ciudades, y uno, bueno, conoce la idealización del barrio, por ejemplo, de la idea de barrio, ¿no? Y uno lee a Miguel Launer y él creció en un barrio prototípico, ahí en Mata, Portugal, el año 30. Entonces era un barrio como el que yo he leído toda mi vida, pero nunca viví. O sea, el barrio donde estaba la botica y donde no sé qué, y que los almaceneros y los vecinos y de pequeña escala y todos se conocían y el doctor era parte, es como un pequeño pueblo, pero a la vez en una ciudad. Mm, Entonces, esas cosas no solamente las rescato porque son importantes, porque son interesantes, también porque eso después es lo que va a alimentar la forma en la cual él hace y él diseña barrios como arquitecto y como alguien que prepara políticas públicas. Entonces, él, por ejemplo, cuando dirige la remodelación del Centro de Santiago, que finalmente no se ejecutó porque llegó la dictadura, pero es un gran proyecto de la remodelación del Centro de Santiago, la zona un poco cerca de la autopista central, Estación Central de Santiago. Eh, el valor fundamental era queremos barrios mixtos, queremos barrios donde hayan profesionales, hayan trabajadores, haya comercio, rescatar esa idea que se fue perdiendo, ¿no? Después terminamos con estos barrios gigantes de vivienda social, sin ningún tipo de mixtura, ni de comercio, ni de nivel socioeconómico, con una política totalmente distinta. Pero Miguel rescata eso también por su experiencia personal, ¿no? ujú, Y eso me parece muy bello porque, de hecho, Miguel es muy arquitectura moderna. Él se crió o sea, su mentor fue Tibor Wiener, que venía de la Bauhaus. ujú. Y la Bauhaus es de separar funciones. Acá va a estar la residencia, acá va a estar el comercio, pero su vida personal fue mucho más fuerte que eso. Y su experiencia en la ciudad latinoamericana, donde las cosas se confunden y se mezclan, fue mucho más potente que esa eh, frialdad, podríamos decir, racionalista. Y finalmente lo que termina diseñando son barrios mixtos y barrios complejos, ricos y variados, que es a lo que hoy día estamos volviendo, de hecho, con la ciudad de los 15 minutos, etcétera. Claro, claro, y además también nos enseña a pensar en una ciudad a escala humana, que yo creo que es algo que es tremendamente importante volver a eso en estos momentos. Ahora, Ricardo, para terminar, Sí. ustedes están armando el lanzamiento del libro para el mes de noviembre y me contabas ahí, fuera de micrófono, algunos de las y los invitados que tienen para esta gran fiesta de celebración de la vida y obra de Miguel Launer. Y quería preguntarle también, ¿cuál es la recepción cada vez que tú le nombras a alguien, así como, oye, estoy armando un libro y estoy armando una fiesta para lanzar este libro sobre Miguel Mm. Launer? ¿Qué es lo que recibes de vuelta? Yo creo que admiración es la palabra. Y me llama súper harto la atención, porque es algo que a mí me ha interesado siempre. Yo trabajo bueno, me entrevistaste alguna vez con lo de los chalecos amarillos. Yo trabajo con las ideas, con las élites, trabajo el tema del racismo también, por otra parte, en mi investigación.
un poco la intolerancia a la convivencia. Y en ese esquema me ha llamado siempre la atención la resistencia visceral al comunismo en Chile. Comunismo, que es una palabra que incluye muchas cosas, mucho más allá que el comunismo. Cualquier cosa que Ujú, esté a la izquierda de la DC pasa a ser comunista. Entonces, que hay una admiración bastante transversal, que podría llegar incluso a miembros de la derecha, por un arquitecto comunista que ha militado desde los 17 años en el Partido Comunista, me parece como muy inesperado, me parece que es casi como un objeto de estudio. Y él ha logrado eso, y no es que haya sido una persona obediente para nada, ni complaciente para nada. O sea, él es un tipo con sus opiniones, que las dice, pero siempre respetuoso, siempre habla desde el conocimiento experto, ¿no? Evita las falacias, evita las mentiras, es alguien que habla desde el saber y desde un conocimiento súper anclado en el territorio. Yo creo que eso ha logrado la admiración de las personas de un modo súper transversal e interesantemente, no solamente en el espectro político, también en generacional. ujú. O sea, que alguien de 18, de 20, 25 años conozca de nombre o la obra de Miguel Laune, que tiene 94 años, también es bien inesperado, ¿no? No es algo que Sí, ocurre. sí, claro. Eh, o sea, pensemos en los otros premios nacionales, tampoco son, perdón, pero de arquitectura, Claro, no populares logran diríamos. no son tan populares, no logran esa transversalidad. Me parece que tiene que ver con su compromiso como férreo con los procesos, siempre está preocupado. Ahora en la Constitución estaba en la calle, ¿no? Ujú. 94 años, entonces hay alguien que está muy involucrado en la transformación del país, y creo que eso se agradece. Sí, yo creo que lo que a mí me pasa cada vez que hablo con él o que veo entrevistas de él es que a mí me impacta la amabilidad de su apasionamiento. Es muy claro que es una persona muy apasionada y como dices tú, con convicciones muy firmes, Sí, pero siempre es muy amable en la manera en que las un expresa, caballero, ¿no? lo que Sí, se dice un... y eso ahí Sí, probablemente que hay que tomar nota, ¿no? Ricardo Green, felicitaciones entonces por este libro. gracias. Le contamos a nuestros auditores y auditoras que Launer, así se llama el libro, es un libro grande, bonito, con mucho cuidado en su edición, Sí. lleno de Muchas fotografías, lleno de imágenes. materiales, es muy bello, está en librerías y sigan las redes de bifurcaciones porque pronto les van a estar anunciando cuándo va a ser el gran lanzamiento de este homenaje a Pero Miguel, ¿sí? podemos decir que va a ser el 19 de noviembre a las 12 del día en el GAM. No Ah, podemos ya. confirmar todavía la alineación, pero el día ya está confirmado, la hora está confirmada y están todos y todos invitados para hacer de esto una gran fiesta para Miguel. Claro, ir a rendirle honores al maestro, que siempre es necesario. Bueno, nosotros despedimos a Ricardo. Muchas gracias, Ricardo, por este tiempo. Gracias, Antonella. Vamos a una pausa y ya regresamos.